Gabrielini dirigida a Aspro, donde se le comunica a la prensa todo lo que estaba sucediendo y ni siquiera respondieron. Ni el Estado tan siquiera, ni el Colegio de Médicos haya prestado atención que esto requiere. Solo algunos periodistas independientes, médicos y personas preocupadas por el asunto han dado la voz de alerta, de lo que estamos profundamente agradecidos. En el mes de octubre participé en una conferencia en el estado de la Florida auspiciada por una alianza de médicos llamada Frontline COVID Critical Care, junto con otros profesionales de la salud de Puerto Rico y más de 300 médicos de todos los estados de la nación, donde se discutía allí como un hecho los daños de la vacuna. En estas conferencias, que están grabadas y disponibles en la página, varios especialistas explicaban cómo la proteína espiga producida por el estímulo de la vacuna no se mantenía en el área de la inoculación y cómo se ha demostrado que 15 meses después de la inoculación la proteína seguía circulando por la sangre y adhiriéndose a receptores a distintos órganos del cuerpo. Se producían respuestas a autoinmunidad, cruzaba la barrera hematoencefálica, siendo tóxica y produciendo inflamación, microcoágulos, condiciones neurodegenerativas que tienen también impacto en los órganos reproductores. Y la gran pregunta que se dio allí: ¿cuándo detiene la producción de proteína espiga en el cuerpo? Silencio que mantuvo unos minutos y se volvió a repetir. ¿Cuándo se detiene la proteína espiga de replicar en el cuerpo? La inmunóloga, viróloga y investigadora Karina Acevedo nos relata en una conferencia dirigida a unos estudiantes de medicina que para presentar un cuadro de enfermedad COVID no necesitabas la presencia de dicho virus. Con la presencia de esta proteína, que es la parte más tóxica del virus solamente, era suficiente para ver un cuadro inflamatorio. Esto explica por qué cuando se comenzaba la vacunación en particular, se empezaban a enfermar dichos grupos. En eso entonces nos dijeron que se contagiaron porque no habían pasado 14 días. Y esto me quiero detener aquí porque está un poquito confuso la manera que lo redacté. No sé si ustedes recuerdan cuando vacunaron a los adultos mayores en esos meses de marzo, abril, cómo empezaron ellos a enfermarse, y la explicación fue que no habían pasado los 14 días de la inmunidad. Y yo entiendo que el doctor Becerra, que era epidemiólogo en ese entonces, tiene mucho que explicarle al país. Igual pasó en el verano cuando inocularon a los jóvenes y le atribuyeron los contagios a aquella visita a la isla Caracoles. En la vacunación de los niños pasó igual. Una vez los inocularon, empezaron a contagiarse los niños y entonces empezamos a ver que decían que era porque no habían pasado los 14 días de la inmunidad y empezaban a presentar el cuadro COVID los niños. Esto es bien importante. No necesitabas tener el virus. La proteína espiga es suficiente para producir el cuadro de inflamación. Y esta es la parte más importante que yo creo que debe ser estudiada, presentada a los médicos y discutida. Este grupo médico ha propuesto alternativas de tratamiento temprano para tratar la enfermedad de COVID y la sintomatología por daño a la vacuna de COVID, nombrada como síndrome postvacuna o Spike-Induced Diseases. Y siguen activamente buscando tratamientos y haciendo estudios. Fue para mí impactante escuchar cómo parecía estar en una realidad alterna mientras en Puerto Rico permanecemos aislados de la discusión y censurados nuestras observaciones. ¿Acaso este no es el tema más importante y alarmante a discutir en Puerto Rico hoy, donde se obligó a vacunar a los niños a cambio de su derecho a la educación, sin data de seguridad a mediano y largo plazo? Entre las condiciones que allí se discutieron están los daños neurológicos, respuestas autoinmunes, aceleración del cáncer, inflamación del corazón, infarto, derrames, embolias pulmonares, trombosis y otros problemas de coagulación. Recientemente publica el CDC
un documento que indica que van a investigar la vacuna bivalente por accidentes cerebrovasculares en personas de 65 años o más, y yo me atrevo a afirmar que esto está ocurriendo a todas edades. En mi práctica observo como muchos pacientes presentan cada vez más frecuentes las situaciones de salud posterior a la vacunación. Reportan, no soy el mismo desde que me vacuné. Sin embargo, cuando su médico los ve, descartan que tenga alguna vinculación con la misma. Así que no se están haciendo los reportes como era necesario hacer ante un producto nuevo bajo autorización de emergencia. Según el documento para proveedores de vacunas, cada farmacéutica se le advierte que es obligatorio observar en la población y reportar en un sistema de vigilancia local todas las condiciones y hospitalizaciones con cualquiera de las dosis. Cuando cambian la definición de vacunados, se complica hacer estos reportes. No le tocaba a ningún proveedor de salud determinar si una condición que surgió posterior a la vacunación fue provocada por la vacuna o no, sino reportar. ¿Quién es el perito en una vacuna nueva para decidir si esto tiene que ver con la vacunación o no? ¿Cómo se preparó a la clase médica para presentar las observaciones posteriores a la vacunación? Todos los días tomo el tiempo para explicarle a mis pacientes la importancia que tenía que reportar los eventos adversos. ¿Cómo el FDA va a saber la información de lo que sucede con los productos en las diferentes poblaciones si no se recoge la data de manera correcta? Entre las situaciones de salud que he observado en mis pacientes y familiares y amigos posterior a la vacunación están pacientes que venían con trauma facial dental severo por caídas cuando reportaban que se desvanecieron y que no recuerdan haberse tropezado ni resbalado. Culebrillas exacerbadas, condiciones severas de la piel, moretones, pérdida súbita de la visión o visión fragmentada que se resolvió cuando los anticoagularon. Falta de concentración, hinchazón repentina de las extremidades, especialmente los jóvenes. Problemas en el ciclo menstrual, abortos, inflamación de nódulos linfáticos, trombosis, asma, aceleración del cáncer que estaba en remisión y luego murieron. Baja abrupta en plaquetas, leucemia de rápido progreso. En estos casos, cuando la entrevistaban, si habían hecho el reporte a Baez, decían que no porque su médico le decía que no tenía vinculación con la vacunación. Y vuelvo y pregunto, ¿quién es el perito en Puerto Rico para decidir si esto tenía que ver con la vacuna o no? Cada vez veo con más frecuencia en las redes la solicitud de donantes de plaquetas en jóvenes y niños, además de la muerte repentina sin signos de violencia. Urge pedir data importante sobre la mortalidad y condiciones a las agencias pertinentes y las aseguradoras, que pueden ser de gran herramienta para dar luz de la situación, dándonos información sobre la utilización de códigos que pueden servir como marcadores comparados con otros años, como por ejemplo, ha aumentado las visitas a neurología y cardiología en niños y jóvenes. Observo personas que antes no utilizaban su plan médico porque eran personas saludables. Ir de especialista en especialista, ¿por qué? Para que le diagnostiquen qué les sucede. Y en muchos de los casos su diagnóstico es: tienes una enfermedad rara, sin tan siquiera asociarlo al producto que se les inoculó. Actualmente vivimos una crisis por falta de especialistas en la isla que ya veníamos advirtiendo, especialmente en el tema pediátrico, y que se acaba de complicar con estas inoculaciones, pues muchas personas que ni siquiera visitaban a sus médicos han requerido ser atendidos porque pensaron a sentirse mal y no entienden por qué, y están cargando el sistema de salud, lo que no ocurrió en el 2020. Es importante investigar cómo se entrenó a los proveedores de salud y si se orientó de la importancia que tenía poder observar la población y reportar ante un producto totalmente nuevo y que en la mayoría de los estudios había sido probada en personas que eran sanas, a las que en muchos de los casos se le había puesto solo una dosis y no hay data a largo plazo. ¿Quién está monitoreando si las condiciones crónicas, si se complicaron posterior a la vacuna? Más allá de decir, es que tenía una condición persistente. De la misma forma, ¿cómo se están observando y reportando los nacimientos de aquellas mujeres a las cuales